Bueno, y estamos en la última entrevista del día de hoy. Estoy con el profesor Jorge Juárez, profesor de historia, pero también analista político de la realidad nacional. Y bueno, Jorge, un gusto primero que nada tenerte en la verdad de la milanesa. Vos estás ahora en Tucumán, ¿verdad? Sí, sí, estoy momentáneamente en Tucumán. Estoy haciendo algunos trámites ahora en San Miguel de Tucumán. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, está buenas tardes a toda la audiencia, ¿no? Y gracias por la invitación. cómo está la situación ahí en la provincia de Tucumán estos días que estás ahí? ¿Cómo lo vivenciás? Tucumán no escapa a la realidad de todo el país. Tucumán, Catamarca, todo el noroeste. Sí. Inclusive estaba leyendo en el informe de la UCA que dio los índices de pobreza históricos, que la región del noroeste argentino es la región más afectada con la desocupación y es el que, por supuesto, el que más afecta a los índices inflacionarios. Sí, Y como la te más venía comentando, castigada, la más sí, castigada. es la más castigada de la región del NOA, sí, lamentablemente es la región del NOA. Y esto se siente tanto Y en La Tucumán como Rioja, en Catamarca. ¿Cómo? no, decía que justamente La Rioja y Catamarca son las provincias más afectadas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aparte porque La Rioja y Catamarca, Genial, vos no sé si vos me escuchás. no, Ahí te me... escucho perfectamente, Ah, bien, perfectamente. bien. Bueno, ahí volviste. Bueno, Sí, sí. ¿cuál es tu... No, digo que tanto, sí. No, no, perdón, decime. No, no, te habías preguntado sobre Catamarca y La Rioja y digo que, bueno, sí, la realidad es la misma en prácticamente todo el noroeste argentino, de desocupación, de alta inflación, de pocas oportunidades de trabajo para las generaciones jóvenes y en realidad es hasta inaudito que pase en algunas provincias, por ejemplo, porque no son provincias pobres, ni La Rioja, ni Catamarca, ni ninguna del noroeste, sino que son provincias empobrecidas. En Catamarca, por ejemplo, está el caso, el tristísimo caso de la minera La Lumbrera, que operó durante 20 años y extrajo minerales por miles de millones de dólares, y en Catamarca quedó el 0,005%. Y lamentablemente esta política de extracción casi gratuita, hoy está reglamentada y aprobada por el gobierno nacional a través del RIGI, y lamentablemente Catamarca también se sumó a esto. Y la verdad, uno a veces le cuesta entender las decisiones de la clase política o las decisiones de representantes que dicen llamarse peronistas. Pero bueno, es la situación en la que estamos y lo único que nos queda es protestar, salir a la calle, mostrar nuestra disconformidad, porque en realidad no tendríamos que estar como estamos, pobres, porque tenemos recursos, tenemos posibilidades, pero estas políticas económicas de saqueo que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo con respecto a la minería y ahora últimamente aprobadas por leyes como el RIGI o las leyes bases, realmente lo único que hace es acentuar y facilitar este saqueo de empresas canadienses, francesas o israelíes, como en el caso de Agua Rica en Catamarca, que vienen quieren instalarse, bueno, para sacar los minerales prácticamente gratuitamente, porque vuelvo a repetir, queda el 0,05% de la extracción de minerales o de las ganancias de la extracción de minerales en la provincia, y lo que también sería bueno que lo supiera la audiencia es que los controles y el informe de los minerales que extraen estas empresas extranjeras los hacen las mismas empresas extranjeras. Así que no hay modo de controlar si dicen la verdad o no, y bueno, es así, esa es la situación. Sí, bueno, vos viste que hay tres senadores peronistas que votaron a favor de Rigi. Bueno, nosotros tenemos una de las senadoras que votó, la senadora Carolina Moisés, es jujeña, y ella sigue defendiendo que votar a favor del Rigi es defender los intereses de la provincia, ¿no? Y hay gente que, bueno, no entiende muy bien.
será así, ¿no? Porque no están empapados en el tema. No, es un argumento falaz. Este, a nadie se le puede ocurrir que una empresa que viene acá a invertir y que corre el cero riesgo, porque prácticamente no está obligada a nada ahora. Es más, hasta ahora puede despedir gente sin la más mínima causa y sin pagar indemnización. Prácticamente se paga un 0,5% de impuestos. Es irrisorio pensar que ese 95% que se llevan, el 99% que se lleva la empresa y el 1% que quede la provincia de ese trabajo es defender los intereses de la provincia. Otro argumento es decir que con estas leyes se le da gobernabilidad a un gobierno que fue elegido por el pueblo. Y es una verdad a medias. Porque como dijo el Papa, hay sí una legitimidad de origen, que sí la tiene este gobierno nacional, hay que reconocerlo, pero hay una legitimidad de ejecución de políticas públicas que este gobierno no la tiene de ninguna manera y que está provocando el empobrecimiento brutal de gran parte de la población argentina. Y con leyes que solamente facilitan el saqueo o la extracción a mansalva, sin ningún tipo de control y con todas las facilidades, haciendo que ni siquiera, o sea, las empresas no tengan ningún riesgo al correr acá. La verdad que no se defiende ningún interés de ninguna provincia. A eso, Jorge, estaba recordando que a todo esto que estamos hablando, que es un montón, que es muchísimo, y que eso influye en la economía argentina, por más que este gobierno diga que está bajando la inflación, hay un nivel de deuda pública que se está incrementando a un ritmo de 4.444 millones de dólares por mes, Sí, comprobado, sí, y que licuó todo el efecto de la mega devaluación, ¿no? Que han hecho el presidente Milei y su ministro de Economía, ¿no? Porque Luis Caputo, para que no nos olvidemos, en agosto estuvo medida en dólares y superó los 455.000 millones en un mes. sí. Es una política planificada y estos efectos son los efectos que quieren lograr. La justificación de que está disminuyendo la inflación es irrisorio, es una burla, porque las cosas en lugar de aumentar 500 pesos por mes aumentan 499 pesos, o sea, son totalmente, sí, es totalmente irrisorio porque el argentino, el ciudadano, no ve que mejore su calidad de vida. En realidad, esto, Fernando, los índices catastróficos que se están dando, que dieron a conocer este último jueves, el INDEC y la UCA, de más del 50% de, de pobreza, es un efecto buscado. Es la aplicación del neoliberalismo a ultranza, del capitalismo salvaje. Sería bueno informar a la audiencia que aún en este estado de desindustrialización que tiene Argentina, Argentina tiene un producto bruto de 600.000 millones de dólares por año. Vuelvo a repetir, 600.000 millones de dólares por año es lo que produce Argentina por PBI, lo que da un promedio de 2.400 millones de dólares por día en valor de productos materiales que produce Argentina. La pregunta que se impone es, ¿por qué con semejante nivel de producción un obrero argentino gana tan poco en dólares? Pero eso es un efecto buscado, ellos mismos lo dijeron. El tema es que quieren licuar los ingresos de los asalariados, de los industriales, de los empleados estatales, de los jubilados principalmente, que son los que más están llevando sobre sus espaldas el peso de esta devaluación,
y de esta política económica, y latinoamericanizar a Argentina. Ellos inclusive hasta dieron la cifra de que quiere un tope de sueldo de $300 mensuales de los asalariados, porque lo dijeron públicamente. Y además hicieron todo lo que pudieron para lograr este efecto lo más rápidamente posible. Si la audiencia recuerda, sería bueno recordarle que la primera medida que tomó Milei apenas asumió fue una mega devaluación. La mega devaluación significa que aquel que cobra en pesos, como el taxista que nos está escuchando, como el obrero industrial que nos está escuchando, como el electricista que nos está escuchando, como el albañil que nos está escuchando, que cobra en pesos, pierde valor de adquisitivo. Pero a la par, el que sube de valor es el dólar, en valor de poder adquisitivo. ¿Y quiénes ganan en dólares? Los sectores exportadores, los sectores financieros, que son a los que en definitiva ellos están beneficiando con sus políticas totalmente orientadas a obtener este tipo de pauperización de la clase asalariada argentina y el de la brutal acumulación de ganancia de los sectores concentrados. Sí, no por algo los índices de pobreza con los que arrancamos hablando esta charla son los más altos de los últimos 20 años. O sea, solo superados por el 2001, la dictadura y el Rodrigazo. O sea, estamos realmente complicados, ¿no? Como país. Salvo, bueno, estos pocos que se están salvando y se están forrando de guita, porque para ellos, de alguna manera, está gobernando, ¿no? Lo mismo que quería hacer Macri, que bueno, no lo intentó, pero bueno, no lo logró tampoco. Sí, los grupos concentrados de poder que están detrás de este proyecto económico, porque en realidad yo la verdad no creo que Milei tenga la suficiente capacidad como para dirigir un proyecto económico político. Sí es una figura carismática para una cámara de televisión, pero no creo que tenga la capacidad para manejar un proyecto político y pasa, económico. Jorge, a ver, estamos como, a ver, no sé si, supongo que alguien ya lo habrá dicho, ¿no? Algún periodista, analista, pero estamos como en un neomenemismo, ¿no? Porque estamos volviendo, no solamente por Susana Jiménez, Yuyito González, ¿no? Pero parece una tontería, pero que Susana Jiménez salga a saludar por el balcón donde hablaba Perón, donde habló Evita, donde estuvo Néstor Kirchner, Cristina, ¿no? Y Alfonsín también, rescatando la figura del presidente radical. Todas estas medidas económicas nos remiten a la época del menemato, pero bueno, recargadas, ¿no? Obviamente porque los muchachos han aprendido cosas nuevas en estos 40 años. Sí, totalmente. Son los grupos concentrados de poder. Elsenstein, que es el dueño de absolutamente casi todos los shopping centers que existen en Argentina, bueno, Galperín, el Mercado Libre, el grupo Macro de Macri, el grupo Clarín de Mañeto, son todos grupos empresarios que están detrás de este proyecto económico de pauperización de la clase trabajadora argentina. Y bueno, tuvieron la suerte, voy a llamar de esa manera, de encontrar un personaje que no hay que negarlo, fue carismático, o por lo menos lo fue hasta hace un tiempo. No, es que pegó y le pegó también a los representantes de la política, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ese discurso de que iba a pagar la casta el precio de la recuperación económica ya está patente en la gran mayoría de la población, que es mentira, porque todo está cayendo sobre la clase asalariada, sobre los jubilados. Pero ese castigo, porque hay que decirlo, que la sociedad argentina quiso darle a la clase política, terminó siendo un boomerang que al final terminó golpeando a la clase trabajadora, a los salariados. ¿Por qué? Porque son los que están soportando todo el peso del ajuste.
Es a ellos a quienes se les sube el precio de la electricidad, es a nosotros el que nos sube el precio del agua, es a nosotros el que nos sube el precio del gas, es a nosotros el que nos sube el precio de los alimentos, y a las grandes empresas concentradas les rebajan los impuestos o les perdonan, como por ejemplo este blanqueo de capitales que parece un proyecto prácticamente casi favorable a negocios sucios o turbios o de narcocapitalistas. O Sí, sea, atacó solamente a esta clase y no a los sectores concentrados económicos de poder, no tocó la Corte Suprema de Justicia, que al contrario sigue ganando más que antes, no atacó a los senadores, no atacó a los diputados que se aumentan el sueldo a placer. Bueno, es esa la realidad que estamos viviendo hoy en día, es decir, una política ejecutada que está haciendo totalmente lo contrario a lo que había prometido hacer, por lo menos en cuanto al pago en cuanto al peso que iba a cargar en la recuperación económica argentina. Bueno, y hay que ver, y hay también sería bueno hablar sobre el rol de los partidos políticos de la oposición, porque hay dos tipos de oposiciones. Una oposición que es la oposición amigable, que de oposición no tiene nada, el lamentable papel que está jugando la Unión Cívica Radical, bueno, el PRO, cuya existencia de origen, bueno, justifica lo que está haciendo, ahora, y el ARI, pero bueno, sí, qué locura, ¿no? Saliste tercero y sos parte del gobierno que ganó, con sí, respecto aparte al... tomás todas las decisiones, porque nadie va a desconocer que Caputo es el amigo del alma de Macri. O sea, Macri está manejando la economía hoy en día, o sea, el PRO. Y bueno, y pusieron a una mujer que es experta en represión, porque saben que el modelo no cierra sin represión, como Patricia Bullrich. Es decir, saben perfectamente lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque tal como decía Fernando, aprendieron mucho en estos 20 años y entonces ahora están completamente blindados y equipados para llevar este ajuste salvaje que estamos sufriendo en este momento. Sí, y el poder, ¿no? El poder económico es cada vez más grande. Lo ha tenido en, en el gobierno de Macri y ahora como que yo creo que han duplicado un poco las fuerzas, ¿no? Como para que esto pueda seguir adelante por lo menos 4 años. Ellos tienen la idea de que sean 8, ¿no? Robar 8 años y después irse a la casa. Pero si pasa eso, Argentina realmente va a quedar destruida. Sí, y hay peligros de estallido social, y hay que decirlo. Sí, Lo digo porque el intendente de Merlo lo hizo público en su mensaje diciéndole que en el conurbano el nivel de pobreza, de desocupación es tan alto que ahora sí se puede hablar de peligro de estallido social. Estaba comentando él que de las 680.000 personas que que viven en Merlo, 160.000 personas ya están comiendo en los 300 puntos de comedores que tiene el municipio y que el municipio está sosteniéndolo como puede porque no está recibiendo ningún tipo de ayuda, o sea, con recursos públicos, con recursos propios, porque no está recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno nacional, que no, bueno, no, y no va a recibir. y no va a recibir porque tampoco les interesa que los pobres coman. Lo único que les interesa es hacer caja. Sí, y además también para poder echarle la culpa al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que hoy por hoy es, bueno, sacando, ¿no? A la figura de Cristina, es el más presidenciable de todos los peronistas. Sí, Entonces, totalmente. a quién le van a ir a pegar? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Por eso digo, Fernando, es un plan perfectamente diseñado, que sabe qué es lo que quiere y cómo hacerlo, y bueno, y lo está llevando a cabo sin contemplaciones. Eh, Inclusive hay un nivel de cinismo y de crueldad. La fotografía del presidente Milei con los radicales festejando en un asado el hambre de los jubilados es una Sí, fotografía que al es radicalismo algo, no se la va a sacar nunca más en su historia. el Es asado una de fotografía los héroes. obligatoria. ¿Eh?
el Sí, asado de los héroes, ¿no? sí, Que sí, sí, casualmente lo hablaba, no recuerdo con qué compañero de la radio, ¿no? 87, 87 Los Piojos. ¿Qué tal Cristian Martínez que se sumó para despedirnos? Sí, 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 estaba bastante ocupadito, se me hizo tarde. Un saludo ahí a Jorge, un gustazo sí. que lo hayas podido contactar. Un saludo para vos, un saludo para la audiencia. Y bueno, Bueno, tenés por cinco supuesto, minutos, Cristian. 5 minutos y nosotros ya hemos hecho así como un análisis de todo lo que está pasando, ¿no? La situación del NOA, los índices de pobreza, la estafa del RIGI, el nivel de deuda pública. Bueno, tal vez faltaría hablar del megacanje, que bueno, en poco tiempo, por ahí 5 minutos, pero eh, y la síntesis que llegamos con Jorge es que estamos ante un nuevo menemismo, ¿no? El neomenemato lo podríamos llamar. sí, lo conversamos anoche, en realidad, por mensajes, ¿sí? Después Jorge me llamó, inclusive. eh, Hacer referencia que, por supuesto, después de un largo periodo de ausencia de neoliberalismo, por lo menos si no tomamos en cuenta ese veranito que tuvo la derecha argentina, como es Macri, el proceso de endeudamiento se siguió manteniendo, inclusive hasta en los primeros, creo que hasta el segundo, podríamos hablar del segundo año, ¿no? Del gobierno de Fernández. Recuerden que el problema no es si se resolvía o no se resolvía la cuestión de fondo. Ustedes hablaban de mega canje hace muchísimo tiempo que esa palabra no aparece, pero en el verbo del hacer, hasta los mismos gobiernos con afinidad hacia nuestras ideas, por lo menos en la praxis lo llevaron a la acción. A ver, se puede por acción o por omisión, se puede comer uno la curva, como se dice. Yo me como la curva por acción o por omisión, ¿no? Es porque no di el volantazo o porque pasé largo. Entonces, también con Jorge en su momento hablábamos de cómo también desde nuestro lugar, digo desde los gobiernos populares, producto de la omisión de algunas políticas claras o de acción o lineamientos de acción lo suficientemente contundentes, no hemos sabido generar las condiciones para que los gobiernos de derecha o los sectores económicamente concentrados no se hagan eco de volver a gobernar la Argentina. Entonces, también esto por acción u omisión se han generado esas condiciones, ¿sí? Y hablar hoy de lo que manifestaban ustedes, este proceso de endeudamiento, este proceso de despolitización de la sociedad civil, este proceso de estancamiento económico con mayor endeudamiento, con sectores económicamente concentrados, hoy ya no solo politizados, sino que participan directamente de la gestión de gobierno a través por supuesto, la figura del presidente Milei. Y ahora un proceso de neocolonización pedagógica con esto que pasó, esta fisura que está ocurriendo entre Milei y Villarruel, eh, este choque por el tema de Malvinas, y la posición respecto al que tiene el gobierno respecto lamentablemente, de volver a tocar la campanita de los imperios para recibir ciertos beneplácitos, ciertos beneficios, genera las condiciones, como lo hablábamos con Jorge la vez pasada, Jorge se debe acordar, de cómo todo el cordón del conurbano y cómo él también tiene contacto con personas que hoy forman parte de gobiernos municipales, están entrando en un proceso de angustia y de desolación terrible en cuanto a que el Estado ha dejado de enviar las partidas alimentarias de estoy hablando del Estado Nacional, a esos gobiernos municipales o ni que hablar a los gobiernos provinciales. Jorge me contaba mucho en detalle el problema que estaba teniendo en este aspecto, por ejemplo, Merlo, allá en Buenos Aires. Y yo creo que Sí, Merlo es sí, no sé si eso Jorge se debe acordar, Merlo es únicamente la punta del iceberg. Eso le está ocurriendo a todos los gobiernos de tanto gestión municipal como de gestión provincial. Y hablar hoy de que eso es una novedad, y estaríamos siendo hipócritas porque ese proceso que hice referencia yo, que muchas veces lo hemos manifestado en este programa, no solo en una, dos, tres charlas, sino en la mayoría de las salidas al aire que tenemos,
Es un proceso que hoy está legitimado, ¿sí?, por la derecha a través de las urnas. Entonces, creo que revertirlo también forma parte de dejar de omitir. Si nosotros desde el campo nacional y popular tenemos que dejar de omitir ciertas cosas, o dejar de omitir lineamientos de acción o pasar allá concretamente a la acción, ¿sí? Y no solo en aspectos vinculados simplemente a quizás alguna gestión municipal que pueda estar en disonancia con el gobierno nacional, sino en acciones concretas de la militancia cotidiana, como la que hacemos, por ejemplo, a través de lo que es la puesta en común y la puesta al aire de opiniones totalmente, y análisis totalmente formados en cuanto al por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, y como por ejemplo en Catamarca también, y esto lo dejo como también una preguntita ahí, creo que Jorge me va a saber entender lo que yo voy a decir, hasta qué punto no hemos desperonizado, que este es un problema bastante jodido que tenemos, yo creo que en todas las provincias, pero en Catamarca Jorge lo va a entender, qué estoy queriendo decir, hemos desperonizado el Partido Justicialista. Entonces hay que volver a peronizar no solo el Partido Justicialista, sino el ala sindical de por ejemplo, que tenemos y que siempre tuvimos y que hasta este momento es una gran ausencia que estamos padeciendo, la CGT. Jorge, ¿es así o no es así que hemos generado las condiciones para que al Partido Justicialista lo copen no los compañeros ni quizás una clase política vinculada directamente a la doctrina justicialista, sino que lo han copado la misma derecha, ha copado el partido, y en Catamarca, como nunca hoy, tenemos menos militancia peronista que yo creo que tenemos que pensar hace mucho tiempo para atrás, pero hemos desperonizado el Partido Justicialista. ¿Es así o no, Jorge? Sí, es así. Lamentablemente el partido peronista viene sufriendo un empobrecimiento de sus lineamientos ideológicos ya desde la década del 90, con Menem. Es un proceso también latinoamericano, porque lo Es mismo que le pasó al un tema, partido. Jorge, que lo podemos retomar el próximo sábado, porque ya se nos acabó el Bueno, tiempo. bueno, Yo les perfecto. agradezco, bueno, a Cristian, que ya es parte del staff de La Verdad de la Milanesa, y bueno, y a vos también, Jorge Juárez, por estar aquí en este programa de hoy, donde estuvimos, bueno, analizando temas muy importantes. Así que los invito para poder seguir charlando, ¿no? Todos estos temas que tienen que ver con las realidades provinciales, pero también con la realidad nacional de nuestro país. Bueno.